Bueno, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Carlos Juárez. Soy director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Y lo primero que quisiera hacer es presentarles a la institución que represento. ¿Sí? Bueno, el Instituto para la Economía y la Paz es un centro de investigación global. Estamos tratando de ponerle indicadores, números, definiciones, básicamente nombre y apellido a este tema tan relevante para todos que es la paz. ¿Sí? Si tomamos asiento, por favor. Ok. No sé si alguna vez ustedes han estado en una mesa como esta, en una conversación familiar entre amigos y alguien saca a colación alguna noticia sobre violencia, algún tema, alguien dice siempre qué mal está la seguridad, qué problema está la violencia, lo que pasó ayer, lo que pasó la semana pasada, y entonces empiezan a decir algo así como, alguien dice, sí, la violencia está terrible, la inseguridad está terrible porque el gobierno no hace su trabajo. Y alguien dice, no, lo que pasa es que todo quieren que haga el gobierno, todo quieren que lo haga el gobierno. El problema son los valores en la familia. Y dice alguien, no, lo que pasa es que nos hemos alejado de Dios, ya no vamos a misa. Otra persona sugiere que todos deberíamos hacer yoga por aquello de la paz interior. Y en una de esas acaban de pleito hablando sobre la paz y la violencia y acaban ahí a sombrerazos, ¿no? Porque no se ponen de acuerdo cuál es el problema. ¿Quién tiene razón en esta conversación muy cotidiana? ¿Sí reconocen esta charla o no? ¿Quién tiene razón en esta plática? Todos de alguna manera, ninguno de otra manera. Es decir, la paz, justamente esta noción de paz que tenemos, va desde la paz interior, la paz individual, hasta la paz entre países. Entonces, ese es el rango tan amplio sobre el cual estamos trabajando, y lo que queremos nosotros en el Instituto para la Economía y la Paz es ponerle datos muy concretos. Por eso estamos tratando de identificar cuáles son los factores que construyen la paz y que al mismo tiempo impulsan también la violencia, por otra parte. Bueno, somos apartidistas, no tenemos fines de lucro, somos independientes y globales. Tenemos la oficina central donde fue fundado el instituto en Australia, en Sydney. Tenemos también oficinas en Nueva York, en Bruselas, en La Haya, y hace apenas un par de meses abrimos una oficina en Zimbabue. Yo estoy encargado de la oficina de México. Somos globalmente conocidos por hacer la que es probablemente la medida sobre paz mundial más conocida a nivel global, que es el índice de paz global, donde ponemos indicadores a 163 países que comprenden el 99.9% de la población mundial. Prácticamente todo el mundo está aquí. Y calculamos, lo más rojo es lo más violento, lo más verde es lo más pacífico. Calculamos los niveles de paz de cada país. México, cuando empezamos a hacer este índice hace 12 años, México estaba en la posición 60, 62 más o menos, y ahora ha caído muchas posiciones en la última década. Actualmente estamos en la posición 140 de 163 países en el mundo. En el continente americano solamente Colombia y Venezuela tienen niveles de paz inferiores a los de México. Ya en nuestro país tenemos 6 años publicando este informe que llamamos Índice de Paz México. Buscamos de nuevo encontrar los impulsores de la violencia, porque creemos que para solucionar un problema, lo primero que hay que hacer es comprenderlo. Y para comprenderlo hay que medirlo y hay que estudiarlo. Entonces, toda la investigación que hacemos, todos los datos que les voy a presentar, están basados en evidencia, en algún estudio o en alguna estadística. Clasificamos a las 32 entidades del país y las ponemos, igual que a nivel mundial, de la más pacífica a la menos pacífica. Nuestra metodología comprende del lado de paz negativa. Ahora vamos a hablar un poco de qué es paz negativa, qué es paz positiva, pero nuestra metodología comprende 5 indicadores del lado de paz negativa: homicidio, delitos con violencia, delitos con armas de fuego, un indicador compuesto por subindicadores de delincuencia organizada, que incluye trata, secuestro, trasiego de drogas ilegales, extorsión, y este número 4 que dice cárcel sin sentencia se refiere al número de personas que están en la cárcel, pero que no sabemos si son inocentes o culpables. La figura de prisión preventiva,
lo medimos también como una medida de eficiencia o ineficiencia del sistema judicial, aunque es una medida necesaria para los casos en que el sospechoso puede seguir haciendo daño a las víctimas o a posibles víctimas o puede escapar. En realidad se abusa de esta figura, ¿no? Nuestras fuentes de datos son oficiales, sobre todo de INEGI, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y hacemos estimaciones para la cifra negra o falta de denuncia. Bueno, el país se ve más o menos así. De nuevo, lo más rojo es lo más violento, lo más verde es lo más pacífico. Tengo que aclarar, este es un índice relativo, es decir, mide a unos estados contra otros. Los que están en verde no quiere decir que no tienen problemas, solo quiere decir que están mejor que el resto de los estados. Bueno, excepto Yucatán, que parece que sí no tiene ningún problema, ha estado permanentemente en el primer lugar en niveles de paz a nivel nacional. Por primera vez tenemos a Baja California en el último lugar, sobre todo por un incremento en la tasa de homicidios. Por primera vez tenemos a Quintana Roo en los últimos lugares. Aunque parece sorpresivo, no es sorpresivo, llevamos varios años diciendo, ojo con la crisis en Quintana Roo, estaban desde hace más de 5 años todas las señales prendidas ahí, todo el deterioro y la descomposición social que ha sucedido en otros lugares. Urge, a propósito de Quintana Roo, por ejemplo, urge aprender las lecciones de lo que está pasando en otros estados, en otras ciudades, porque mi ciudad natal, mi querido Acapulco, por ejemplo, que lleva 12 años de crisis de violencia y no parece que vaya a salir pronto, tiene un montón de errores de los cuales se puede aprender. Y parece que nadie está mirando a ver los lugares donde se han cometido estos errores. Hay que aprender, hay que cruzar los conocimientos y empezar a conversar sobre qué hacer y qué no hacer. A diferencia o en contraste de las narrativas más tradicionales que nos dicen que esta crisis de violencia está focalizada en algunas regiones, en realidad lo que encontramos es que en el 75% del territorio se han deteriorado las condiciones de paz. Quiere decir que 3 de cada 4 mexicanos y mexicanas vivimos en un territorio que se ha vuelto más violento durante el último año. Aclaro que aquí medimos años completos. En este caso, este índice mide todo 2018 porque necesitamos hacer tendencias anuales para poder analizarlas. Tratando de resumir este informe que tiene más de 110 páginas, algunos de los principales hallazgos, solo algunas de las cosas que consideramos más relevantes. Todo esto tiene mucho más detalle en el informe que pueden descargar de manera gratuita en línea. Pero bueno, les comparto algunas cosas. La paz se deterioró en el país un 5% durante 2018, sobre todo por una alza en el nivel de homicidios, en la tasa de homicidios de un 14%. Ya lo sabemos, es un dato que ha estado circulando mucho, cuántos homicidios dolosos, pero yo quisiera en este primer punto hacer un paréntesis. Mi trabajo es comunicar estas cifras y decir así como un perico, 14% incrementaron los homicidios, más de 34,000 homicidios en 2018, en 2017 rompimos el récord histórico de homicidios dolosos con más de 30,000, desde que hemos contado homicidios en el país, en 2017 se rompió el récord. Y luego en 2018 con más de 34,000, otra vez rompimos por segundo año consecutivo ese récord. Es muy probable que en 2019, casi seguro, vamos de nuevo por tercer año consecutivo a llegar a un máximo histórico de homicidios dolosos. Pero a pesar de que yo me la paso diciendo esto, no encuentro las palabras, no encuentro cómo decirles el tamaño de esta crisis, qué significa ese 14%. Podría decirles que los homicidios aumentaron un 11%, un 8%, podría incluso decirles que los homicidios bajaron un 15%, parecería una buena noticia, pero en todos esos casos es una tragedia. Son miles y miles, ya decenas de miles de vidas perdidas. ¿Cuántos huérfanos, cuántas viudas, cuántas madres, cuántos velorios, cuántos llantos, cuánto talento humano perdido? No sabemos si en esos 34,000 perdimos al próximo científico, a la próxima presidenta de la República, a los deportistas, no sabemos de qué nos perdimos. Y ahí tenemos que también hacer un alto porque nosotros trabajamos con muchas cifras y a veces estas cifras y estos porcentajes enmascaran y normalizan la violencia. Así que cada una de estas cifras es una persona, es una familia rota, una vida humana perdida para siempre. También llamamos la atención sobre este informe que publica una consultora que se llama Etelect, que nos dice
que por ser un año electoral fue un año intenso, 2018, de campañas, la madre de las elecciones, decían los analistas políticos. De septiembre de 2018 a agosto de 2017 se registraron 850 agresiones contra algún actor político o algún candidato en este país. Hubo 175 candidatos o miembros de partidos políticos asesinados durante 2018, sobre todo en Oaxaca y en Guerrero. Algunos datos de este informe. Dicen, por ejemplo, que el 75% de los ataques estuvieron concentrados en el nivel municipal, confirmando que es el eslabón más frágil y más vulnerable de esta federación que tenemos en el país. Y el 85% de los ataques también se concentraron en partidos que competían como oposición, es decir, si en el estado o en el municipio el partido A estaba en el poder y los partidos B, C y D competían como oposición por esos cargos, estos partidos fueron el 85% de los blancos. Y además se registraron mayor número de ataques en estados donde hay mayor presencia de crimen organizado. ¿Para qué sirve saber esto? Pues solamente analizando estos tres datos sabemos que si viene una elección pronto, necesitamos concentrarnos en el nivel municipal, en los partidos de oposición, sobre todo en los estados donde hay alta presencia de crimen organizado. Lo que creemos es que los grupos criminales encuentran balances, sea por colusión o por combate, el chiste es que se acomodan de alguna manera, se llegan a algunos equilibrios y cuando hay la posibilidad de cambio de partido en el gobierno, se vuelve, no les gusta este cambio porque es de nuevo volver a encontrar los equilibrios y los balances. Otro dato relevante es la violencia contra periodistas y profesionales de la comunicación. Reporteros Sin Fronteras en 2017 clasificó a México como el país sin guerra más mortífero para ser periodista. Y este Comité de Protección a Periodistas, también un organismo internacional independiente, dice que México es el 7º país del mundo donde más homicidios de periodistas quedan impunes. Claro, hay otros gremios como los maestros, los médicos, las empresas que también sufren mucha violencia y están siendo asesinados y extorsionados, pero resaltamos la labor de los periodistas porque son el contrapeso natural del poder público, son el contrapeso natural del sector privado, son los que tienen los micrófonos, las cámaras, el altavoz, el megáfono para comunicar lo que le duele a la sociedad. Es decir, son nuestra voz de opinión pública. Y si la voz de la opinión pública tiene una pistola apuntándole a la cabeza, eso significa que todos nosotros, toda la sociedad, tenemos, y nuestra libertad de expresión también está amenazada. Por eso es que lo destacamos. También, a pesar de que calculamos lo que nos cuesta la violencia y decimos que la violencia es muy costosa, a pesar de que nos cuesta mucho la violencia, cuando revisamos cómo se invierten los recursos públicos, vemos que hay una falta de estrategia y una falta de inversión inteligente y estratégica. Los ministerios públicos están colapsados, el sistema de justicia está rebasado, los sistemas de seguridad pública no utilizan la tecnología, las herramientas más modernas no están ahí en la mayoría de los casos, las policías estatales, pero sobre todo las municipales están trabajando en condiciones muy precarias. Le pedimos a estas personas, a estos policías, hombres y mujeres, que arriesguen su vida todos los días por nosotros, pero no somos capaces de darles ni siquiera un sueldo digno. Ya no digamos, no somos capaces de darles ni los buenos días cuando nos cruzamos con ellos. Trabajan en condiciones muy, muy precarias, muy indignas, los presionan por todos lados y son víctimas de mucha violencia en la casa, en sus corporaciones y en la calle también por parte de nosotros. ¿Qué decimos? Pues que necesitamos invertir más, pero sobre todo invertir mucho mejor en la seguridad. Y eso obviamente tiene como consecuencia una de los grandes problemas del país que explican esta crisis de violencia, que es la impunidad. En México, de cada 100 delitos, solamente se denuncian 10 y de esos 100 delitos, solamente se investigan 7%, o el 7 de cada 100, y solamente en el 3% de los casos se llega a una sentencia condenatoria, dejándonos en una tasa de impunidad del 97%. ¿Qué significa? Este es un doble incentivo, un doble mensaje. Le decimos por una parte a los criminales, si te vas a dedicar a delinquir, a cometer delitos, tienes un 97% de probabilidades de que no te agarren. ¿Qué negocio conocen ustedes que tenga un 3% de riesgo? Es un gran negocio la delincuencia por esta alta tasa de impunidad. Y por otra parte le decimos a los ciudadanos, si eres víctima de un delito, tienes 97% de probabilidades de que no suceda nada con tu denuncia o con tu caso. No vale la pena denunciar. Los ciudadanos estamos
desconfiando muchísimo de las autoridades, con justa razón, porque está colapsado nuestro sistema de justicia. Bueno, algunas tendencias destacables sobre Baja California Sur, que redujo significativamente sus homicidios. También Sinaloa, que bajó los homicidios. El caso de Sinaloa, además, con todos los eventos recientes en Culiacán, quiero destacar, nosotros hemos acompañado desde el Instituto para la Economía y la Paz a un grupo de organizaciones de sociedad civil muy comprometidos, muy valientes, muy idealistas, que están acompañando procesos de paz en Culiacán. Hemos visto resultados muy importantes y eventos como lo que pasó hace unas semanas en Culiacán, pues desmoralizan mucho a la población, pero no están renunciando y no están soltando el tema en Culiacán. De algunas tendencias negativas, pues ya sabemos que Guanajuato trae un gravísimo problema de homicidios. Quintana Roo duplicó su tasa de homicidios en el último año y aumentaron muchísimo los delitos con armas de fuego, 85% de incremento. Los focos rojos ahora están puestos en Oaxaca, que aunque no tiene una crisis de violencia clara o muy manifiesta, vemos estas tendencias donde durante los últimos 4 años los delitos con violencia aumentaron más de 600% en Oaxaca, las violaciones más de 40% y los delitos con armas de fuego también 250%. No quisiera estar aquí en 1 año o 2 años diciendo por primera vez Oaxaca está en los últimos lugares de paz del país. Bueno, calculamos el valor económico de la paz, cuánto nos cuesta la violencia, y lo hacemos desde un marco muy integral y muy amplio. Lo que decimos es, cuando hay un evento de violencia, el comportamiento económico se distorsiona por completo. Les pongo un ejemplo. Pensemos que un joven de 20 años es asesinado en la vía pública, en una calle de esta ciudad. Lo que sucede inmediatamente es que la gente se aleja, hay que perseguir a los homicidas, si los agarramos hay que meterlos a la cárcel, eso cuesta dinero, hay que comprar más patrullas, hay que contratar más policías, más armamento, más oficinas, hay que tener ambulancias. Si nosotros íbamos a salir a comer a esa zona o a cenar, ya no salimos y no dinamizamos la economía. Si íbamos a poner un negocio juntos, ya no lo ponemos ahí porque se vuelve peligroso. Si ya tenían ustedes un negocio en esa zona y están extorsionando o hay mucha violencia, lo cierran, se pierden empleos, levantamos bardas, ponemos alarmas, cámaras, blindan quienes pueden blindar, contratan guaruras quienes pueden contratar, más seguridad. Hay una serie de impactos económicos cuando esto sucede, pero esto va todavía más allá, porque la familia tiene que pagar un funeral, se distorsiona también la dinámica interna de esta familia, quién va a mantener a los niños ahora, quién va a trabajar, quién va a traer el dinero, hay que renunciar a los trabajos. Además, este muchacho, que probablemente tendría 20 años, porque la mayoría de las víctimas son jóvenes varones, ya no va a trabajar los otros 40, 50 años que le quedaban de vida productiva, no va a contribuir con su productividad a la economía, no va a consumir, y hay una serie, lo que queremos decir es que hay una serie de efectos económicos. Ya no hablemos de la agenda pública, por ejemplo, que hace 12 años no tenía nada que ver con la violencia directa y que ahora tiene todo que ver con la inseguridad. ¿Qué pospusimos de la agenda pública hace 12, 13 años que hoy no hemos atendido porque la agenda de seguridad y del miedo se robó por completo la conversación pública? Todas estas estimaciones de gastos públicos, privados, directos e indirectos y sobre todo del costo de oportunidad para nuestro país, lo estimamos en un 24% del PIB nacional. No es un desembolso directo, pero es el costo de oportunidad de la violencia. Equivale a 41,000 pesos por cada mexicano y mexicana. No podemos medir, y eso lo quiero aclarar, no podemos cuantificar ni medir lo más importante en esta tragedia, que es el sufrimiento humano, la pérdida de talento, la disrupción de las relaciones humanas, pero esto que es el impacto económico creemos que es importante medirlo porque a veces dejamos de verlo, ¿no? Bueno, también este año incluimos una sección que llamamos victimización y justicia en nuestro reporte. Tratamos con nuestra investigación de responder 2 preguntas. A 12 años de crisis de violencia, ¿qué es lo que sabemos sobre la violencia? ¿Y qué es lo que no sabemos que ya deberíamos saber a estas alturas? Solamente es una selección muy arbitraria de algunas cifras, solo para mostrar el tipo de datos que tenemos que nos permiten comprender algunas cosas. Sabemos que diferentes violencias impactan de manera distinta a diferentes sectores de la población. Parece una obviedad, pero sabemos también, por ejemplo, que un homicidio en Ciudad Juárez
no es el mismo fenómeno exactamente que un homicidio en Michoacán o que un homicidio en Quintana Roo. Sabemos que un homicidio es un homicidio en cualquier lado, que tienen similitudes estos dos homicidios en el norte y en el sur, pero también sabemos que hay diferencias muy significativas que si las supiéramos identificar, nos permitirían combatir mejor esta crisis. El problema es que, aunque sabemos que hay diferencias y similitudes, no sabemos cuáles son, porque no hemos llegado a ese nivel de profundidad de comprender. Sabemos que 9 de cada 10 personas asesinadas en 2018 fueron hombres, que un tercio eran jóvenes, y que la tasa de homicidios entre jóvenes fue de 42% más alta entre jóvenes que para el resto de la población. Se confirma que ser joven en este país es muy peligroso, muy mortífero. Y aunque decimos todo el tiempo que los jóvenes son el futuro del país, que son el mañana, que ahí está la esperanza, pues yo temo decirles que el futuro de este país entonces en muy buena parte está enterrado en fosas clandestinas, que la esperanza del país está siendo asesinada y que estos jóvenes nos los están arrebatando de las manos sin que nadie parezca decir son míos, me pertenecen o oponer algún tipo de resistencia. Otro dato muy impactante es que del delito de trata, un delito dolorosísimo, tiene que ver con esclavitud para fines laborales, para fines de prostitución forzada, tráfico de órganos, prostitución infantil. En una opinión muy personal, ahí es donde están algunos de los más grandes horrores de lo que somos capaces de hacer como seres humanos. Quizás por eso no recibe tanta atención como debería este tema de trata de personas, pero el 71% de las víctimas fueron mujeres o niñas en 2018. Y de esas víctimas de trata, el 40% eran menores de edad, niños y niñas. También sabemos, los últimos dos datos que hay que analizarlos en conjunto, que cuando le preguntan a las mujeres de este país si han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida, 41% responden que sí. Son datos de la ENDIRE, una encuesta del INEGI sobre dinámicas en el hogar y violencia contra la mujer. Casi la mitad del país, casi la mitad de las mexicanas reportan haber sufrido algún episodio de violencia sexual a lo largo de su vida. Cuando discutimos esta cifra, la mayoría de las mujeres dicen está muy bajo. Me parece que es más todavía. A mí ya este dato me parece grave, el dato oficial. Porque además sabemos que estos delitos o este tipo de violencia sexual suele ser muy recurrente. Quienes dijeron que alguna vez fueron víctimas seguramente lo fueron muchas veces. Y luego veamos el último dato. De todos los delitos que se cometen en el país, el 85% lo cometemos un hombre o un grupo de hombres. Si lo están pensando, el 15% restante no lo cometen las mujeres. Hay cerca de un 10% que no sabemos porque no hay datos, no se investiga o no se sabe. Hay un porcentaje cercano al 5% que se comete, al 3% que se comete entre hombres y mujeres en combinación, y apenas las mujeres, mujer o grupo de mujeres, cometen el 2% de los delitos de este país. Saco este dato porque miren, el tema de la paz está lleno de lugares comunes muy bonitos, muy románticos, frases muy hermosas como que la paz somos todos, hombro a hombro, codo a codo, de la mano, juntos, sociedad y gobierno, estas cosas tan lindas que se dicen sobre la paz. Sí somos todos la paz, pero miren, este es un tema de hombres, y aquí yo quiero hablarle a mis compañeros varones, este es un tema de hombres, el de la violencia. La crisis de este país se llama hombres matando a otros hombres, violando a los niños, violando a las mujeres, traficando con personas menores de edad, hombres, victimizando a todo lo que sucede a su alrededor, a todas las otras personas a su alrededor. Necesitamos urgentemente revisar la manera en que estamos siendo hombres en este país. Nos educaron con el modelo de Pedro Infante, que era capaz de agarrarse a balazos por un caballito de tequila, por una mirada, por una canción. Entonces hay que preguntarnos cómo es que llegamos al punto en el que el 85% de los delitos que los hombres cometemos, el 85% de los delitos de este país, y hemos llegado a ser tan violentos. Necesariamente hay que pasar por esto. Lo vimos hace algunos meses con las manifestaciones de grupos feministas denunciando esta violencia. ¿Y qué decían en las redes sociales o qué decíamos los hombres en redes sociales? A ver, no. Es que no todos los hombres somos violadores, ¿no? Obviamente, no todos los hombres somos violadores, pero todos los violadores sí son hombres. Entonces, necesitamos tener esta conversación. No es el tema de esta charla, ni siquiera es el tema central del
del índice, pero necesitamos llamar la atención sobre esto. A pesar de que tenemos algunos datos como estos que nos permiten analizar tendencias y analizar la información, en realidad lo que no sabemos es mucho más. No sabemos qué interacciones hay entre víctimas, victimarios, en qué contexto sucede la violencia homicida, por ejemplo. Queremos creer que la mayoría de las víctimas son criminales. Por algo los matan, estaban metidos en algo, etcétera. Todo esto que sabemos. Pero si decimos que tenemos 97% de impunidad porque no se investigan los delitos, ¿cómo podemos saber cualquier cosa sobre un homicidio? No sabemos quiénes son las víctimas. No sabemos en qué contexto sucede la victimización. Sabemos todavía mucho menos sobre quiénes son los homicidas. ¿Qué estudiaron? ¿Dónde trabajaban? ¿Qué les dieron de comer? ¿Qué les faltó? ¿Qué les sobró? ¿En qué escuela iban? No sabemos. Todavía más, de manera un poco más sociológica o más profunda, decimos, no sabemos cuáles son los efectos de largo plazo de esta crisis. ¿Qué va a pasar con la generación tan grande de huérfanos de la violencia? ¿Qué va a pasar con las viudas? ¿Qué va a pasar con los pueblos fantasma que llegó el crimen organizado y desplazó por completo a un pueblo? ¿Qué va a pasar con las madres que buscan a sus hijos y no los van a dejar de buscar hasta que se mueran o hasta que los encuentren, como los encuentren? Todo esto necesitamos preguntárnoslo. Y sobre todo, la última pregunta que hice, necesariamente necesitamos saber y analizar quiénes somos como mexicanos después de esta crisis, porque definitivamente no somos los mismos. Nos ha transformado esta violencia. Yo recuerdo la primera imagen violenta que vi de un decapitado, por ejemplo, se me revolvió el estómago, me impactó mucho hace 10 años. Hoy es bastante común, ya no, abran su Facebook y van a encontrar 5 o 6 imágenes de esas. Necesitamos estudiar esto a mayor profundidad. Cuando digo no sabemos, claramente hay gente que sí lo está estudiando, pero hace falta mucho más investigación. Bueno, la propuesta que hacemos, la propuesta de marco conceptual es de paz negativa y paz positiva. ¿Qué es la paz negativa? Pues se refiere a la ausencia de violencia. Queremos un México en paz, decimos. ¿Cómo es México en paz? Que no haya homicidios, que no haya robos, que no haya violencia, que no haya miedo, que no. Por eso es paz negativa. Es una paz deseable, no es una paz indeseable ni mala, pero es negativa porque define la paz a partir de lo que no es. ¿Cómo se llama ese país sin homicidios? Bueno, le llamamos paz positiva, paz duradera, paz de largo plazo, paz sostenible, y esta paz tiene que ver con algunos factores sociales, institucionales, estructurales, actitudinales. Un gobierno que funcione bien, evidentemente, no queremos gobiernos heroicos, simplemente gobiernos que cumplan con su obligación, la más mínima, la más básica. La distribución más equitativa de los recursos. Hemos creído que la pobreza es un factor que detona la violencia cuando en realidad no es la pobreza, sino la desigualdad, el agravio que causa el ser tratado de manera injusta y desigual, el hecho de que en este país podamos tener al hombre más rico del mundo y que al mismo tiempo haya niños que se mueren de diarrea porque no hay 15 pesos para un suero oral, que tengamos gente que invierte millones de pesos en quitarse una pequeña arruga del ojo, pero hay mujeres pariendo y muriéndose con todo y bebés porque están teniendo a los hijos en un piso de tierra porque no hay hospitales. Esa brecha, esa distancia es la que nos está generando violencia. También el libre flujo de la información, ya hablábamos de la libertad de expresión, el entorno empresarial, un empresariado que genere condiciones óptimas para la paz, pero también que se comprometa desde el principio en estos temas. Ya vimos que poco se invierte en derechos humanos y ni siquiera se llama paz el rubro, tiene otro nombre menos claro. Altos niveles de capital humano porque un pueblo enfermo, ignorante, malnutrido, no puede estar pensando en el futuro, está pensando en sobrevivir. No le podemos pedir a nadie que construya a largo plazo, que construya país dentro de 20 años, si no saben qué van a comer mañana. Aceptación de los derechos de los demás, los derechos humanos, reconocer en el otro que está enfrente los mismos derechos que son para mí, bajos niveles de corrupción, obviamente se nos está quemando la casa, tenemos la casa en llamas en nuestro país y estamos acarreando el agua en una cubeta que está desfondada o que está llena de agujeros en el mejor de los casos. ¿Cuándo vamos a apagar el incendio con estos niveles de corrupción? Y urge elevar los estándares éticos tanto de servidores públicos como de los empresarios, de las familias, de la sociedad civil. Y finalmente las buenas relaciones con los vecinos, el famosísimo tejido social, por supuesto que tiene que ver las relaciones de confianza, la forma en que los ciudadanos se organizan, y aquí el reto es vencer el miedo, porque el miedo y la violencia lo que hacen es aislarnos, individualizarnos, sálvese quien pueda, no salgas, no hables, eso es lo que nos hace el miedo, y justo lo que necesitamos paradójicamente es lo contrario.
Quizás lo más importante de este enfoque, que seguramente ningún factor les es nuevo, es que operan como un sistema complejo. Vamos a hacer una actividad más tarde, donde vamos a tratar de ver cómo funciona este sistema. Están interconectados, no podemos pensar en un mejor gobierno si no pensamos en bajar la corrupción, en mejorar la educación, en los medios de comunicación, en el sector privado. Bueno, hemos visto que es una medida de resiliencia y de cohesión social. Ya para concluir, ¿cuál es el rol de la sociedad civil en esta crisis? ¿A qué nos llama este escenario tan trágico? Pues primero sugerimos que se incorpore un enfoque de paz en nuestro actuar cotidiano. Pueden adoptar un pilar, pueden adoptar un objetivo de desarrollo sostenible, pueden adoptar el enfoque de seguridad humana. Hay muchos enfoques integrales. Bueno, no tantos, pero hay varios. Podemos tomar, lo que es importante es tomar la parte multidimensional de los seres humanos y entender que no hay una sola causa, un solo factor, y que un solo actor no puede solo con esta crisis. Necesitamos promover también iniciativas de colaboración multisectorial. El objetivo 17 que nos decía Michelle tiene que ver con poner nuestras diferentes capacidades, nuestros diferentes recursos al servicio de la paz. Necesitamos resistir y trascender la polarización de la que estamos siendo objeto por todas partes. Pareciera que los discursos de todas partes buscan dividir, buscan formar bandos, cuando en realidad lo que necesitamos es construir una agenda mucho más amplia que trascienda intereses individuales y que privilegie la colectividad. Aquí yo quiero hacer una autocrítica a las organizaciones como la mía, porque no hemos revisado nuestras estrategias frente al contexto nacional. Nos dormimos el 30 de junio de 2018 con el presidente de la República con el mínimo histórico de aprobación y nos despertamos la mañana siguiente con el presidente con el máximo histórico de aprobación popular. Y las estrategias se quedaron igualitas. Yo me siento a veces como esta imagen del señor que está dando el discurso en la tarima y ya le desconectaron el micrófono y ni se enteró y él sigue hablando como perico, ya nadie lo está escuchando. Así estamos a veces en algunos grupos de sociedad civil. Necesitamos revisar la estrategia. ¿Qué hacemos ahora ante este contexto nuevo? Más allá de preferencias, de afinidades, no importa, hay que revisar el contexto. Y ya para finalizar algunas recomendaciones, estamos frente a una gran oportunidad de transversalizar la paz. Más allá de los discursos de ponerle presupuestos, de ponerle recursos, de que toquen los programas educativos, el desarrollo económico, los programas asistenciales, crear esta agenda amplia que les decía y saber que estamos convocados todos de alguna manera. Busquen su pilar o sus pilares de la paz positiva. Todos estamos en este diagrama de los círculos, todos estamos presentes ahí. Gobierno, sociedad, familias, iglesias, academia, empresarios, medios de comunicación, maestros, etcétera, etcétera. Y finalmente quiero llamar la atención sobre dónde está la herida más fuerte, dónde está todavía palpitando el corazón de esta tragedia y es en las víctimas de la violencia. No sé explicar por qué, no encuentro ninguna justificación para que todas estas madres a las que les asesinaron a sus hijos, todos estos niños que perdieron a sus familiares, estas mujeres que están siendo violentadas todos los días de manera muy grave, ¿por qué están abandonadas y nadie o casi nadie está poniendo atención sobre ellos? ¿Por qué tienen que marchar en la calle gritando y los tratamos como si fueran cualquier sindicato, cualquier otro gremio egoísta? Entonces, si no es por humanidad, si no es por solidaridad, hagámoslo porque nos conviene, porque en estas víctimas están infinitamente replicando los ciclos de violencia, donde las víctimas se vuelven agresores eventualmente. Con esto concluyo, espero que tengamos un poco más de tiempo para hablar y escucharnos sobre todo en la actividad que viene más adelante. Muchas gracias.